My name is Arlette and I'm 29 years old. The smell of roasted turkey still makes my jaw tighten because that was the night my brother saw Thanksgiving and announced our parents had secretly given him the company. He built and that he was getting nothing. We were seated around my parents' Lonoak table. The same one were the 11 balanced invoices and laptops while everyone else watched football and the candles flickered like they knew something awful was coming. My brother cleared his throat with that practiced confidence. He always wore like a tailored suit, lifted his glass, and said it loudly enough to pin every conversation to the wall. Before I quit, just want to thank my mother for believing in me and officially handing me the company. And then, with a smile that could, he added, Arlette won't be involved anymore. I felt it rise in my eyes. Not because I was surprised, betrayal as a smell, though metallic and familiar, but because the timing was surgical, chosen to humiliate. My parents didn't look at me. Not even when I said I was getting nothing, as if the word itself were a verdict already stamped. I built that company from a borrowed desk in a drafty studio, nights powered by cheap coffee and Stavernope, while my brother was finding himself on my dime. And I was standing there like a hero in a story I'd never written. I took off the first client. I landed by promising a turnaround. I barely knew how to deliver the contracts I negotiated with, hands checking under the table. The parole weeks when I had my time before myself because I couldn't bear to let them down and all of it flash through me. As my mother dagger lips with a napkin and my father studied the grind of the good as if it could absolve him. My brother kept talking, embellishing the narrative, saying our parents wanted stability, wanted a real leader, wanted someone who could take it to the next level. And I could hear there in the room scene, forks hovering, relatives holding their breaths. Because a family dinners have a way of becoming trials without juries. My own eyes flicked toward me. My cousin coughed, and the silence begged me to play my part, to shrink, to swallow it. Instead, I took a sip of wine, slow enough to feel the cool glass against my lips, and I tasted the courage de been arding for years. Because that was the moment the words on the thumbnail of my life formed themselves exactly as they would later be repeated. My brother said, Thanksgiving and announced our parents had secretly given him the company he built and that he was getting nothing. So, he took a sip of wine, looked at my dad, and said, so I tell them now? Or do you want to? The question landed like a drop plate, shattering the careful story my brother was telling. And for the first time that night, my father looked at me. He says the panic of a man who knows a locked drawer has just been rattled. Stammered. Something about timing, about family, about gratitude. But the room had shifted toward me. Gravity recalibrated. And I could feel years of being the quiet one peel away. I remember the emails I the sub, the signatures I the insisted on when my parents pushed me to keep it informal, the clauses I the added. Late at night because I trusted paper more than promises. I remember my brother's name missing from the documents when it mattered, mysteriously appearing when it did, and I understood then that their plan relied on my silence more than his speech. I didn't raise my voice, didn't need to, because calm can be louder than and I let the pause stretch until even the turkey seemed to cool. Then I asked again gently, so Lee, tell them now or do you want to? My brother's smile waved. The rolling in and in that breath, I felt something unfamiliar. Bloom control. Because the truth once invited us away of walking in without asking permission. Sabía que, pasara lo que pasara después, la historia ya no volvería a contarse sobre mí sin que yo estuviera presente.
Después de mi pregunta, el comedor quedó completamente inmóvil. En aquel silencio pesado entendí, por fin, cuánta fuerza existe en algo tan simple como negarse a ser borrado. Mi padre abrió la boca, la cerró otra vez e intentó disimular con una risa, pero aquella risa salió quebrada. Mientras tanto, mi hermano cambió su postura, como alguien que de repente se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no es firme. Yo dejé mi vaso sobre la mesa con cuidado y les dije que había cosas que todos en esa habitación tenían derecho a escuchar. Aquello no se trataba solamente de sentimientos heridos, se trataba de la verdad. Expliqué que la empresa nunca había sido un proyecto familiar como siempre les gustaba decir. En realidad, había comenzado siendo solo mía cuando tenía 23 años, financiada con un préstamo que yo mismo pagué. Los primeros contratos me nombraban claramente como fundador y único propietario. Mis padres solo aparecieron más tarde, ofreciendo consejos que, poco a poco, se transformaron en presión. También conté cómo la repentina promoción de mi hermano había ocurrido a mis espaldas, justo mientras yo negociaba la mayor expansión de la compañía. Observé cómo las expresiones en la mesa cambiaban cuando los detalles reemplazaron las suposiciones. Sentí como la historia comenzaba a escaparse de las manos de mi hermano, cuando varios familiares se inclinaron hacia adelante para hacerle preguntas que no podía responder. Mi madre trató de interrumpirme diciendo que aquel no era el momento ni el lugar, que el Día de Acción de Gracias debía ser sobre unión familiar. Con calma le respondí que habían sido ellos quienes eligieron ese momento cuando anunciaron, delante de todos, que yo no recibiría nada. También señalé que una unión construida sobre mentiras no es unión, es simplemente otra forma de control. Mi hermano reaccionó con enojo, acusándome de exagerar. Dijo que la empresa necesitaba una presencia más fuerte y que él simplemente estaba tomando responsabilidad. Fue entonces cuando deslicé la carpeta que había traído conmigo, intacta hasta ese instante, por la mesa hacia mi padre. Le dije que podía explicar las firmas él mismo o permitirme hacerlo a mí. Dentro estaban las copias de los documentos de constitución, los acuerdos de participación y varios correos electrónicos donde se reconocía mi propiedad total. Mientras mi padre pasaba las páginas, sus hombros se hundieron poco a poco, como si el peso de la evidencia lo empujara hacia abajo. Al mismo tiempo, la seguridad de mi hermano comenzó a evaporarse, transformándose en pura rabia. Alguien dejó escapar un suspiro cuando comprendió que mi hermano había sido nombrado director ejecutivo interino sin ninguna autoridad legal. Otro familiar murmuró que aquello se veía muy mal, extremadamente mal. No disfruté su incomodidad, pero tampoco suavicé la realidad. Expliqué que había descubierto el intento de transferencia semanas antes, que ya había hablado con abogados y que había esperado hasta el Día de Acción de Gracias porque aún tenía la esperanza de que eligieran la honestidad antes que el espectáculo. Como no lo hicieron, dejé claro que ya no iba a proteger sentimientos a costa de mi futuro. Entonces estalló la discusión. Las voces comenzaron a superponerse, las acusaciones volaron por toda la mesa. Mi hermano insistía en que siempre le habían prometido todo desde que era niño. Mis padres suplicaban que solo intentaban mantener la paz. Yo repetía una y otra vez que la paz sin justicia no es paz, es simplemente silencio impuesto. Finalmente, mi tío se puso de pie y pidió a todos que se detuvieran, recordando que los hechos importaban más que el orgullo. En ese breve momento de calma, mi padre terminó admitiendo lo que había intentado ocultar, que legalmente la empresa me pertenecía y que cualquier intento de entregársela a otra persona estaba destinado a fracasar. También confesó que habían esperado que la presión familiar me obligara a aceptar. Escuchar esas palabras en voz alta fue como oír una puerta cerrarse detrás de mí, definitivo, pero liberador. Me levanté de la mesa, agradecí a todos por escuchar y dije que me marchaba, porque el resto se resolvería con abogados, no con los restos de la cena. Salí a la noche fría con el abrigo medio abotonado, el corazón acelerado, pero la espalda recta. Por primera vez en años me sentí ligero, como si acabara de dejar caer un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Las semanas siguientes fueron caóticas, mensajes llenos de enojo, disculpas forzadas y, finalmente, silencio. Sin embargo, el resultado fue claro. Mi hermano perdió la ilusión de heredar algo que nunca fue suyo. Mis padres perdieron la influencia con la que siempre habían contado. Y yo gané algo mucho más valioso que una disculpa: claridad. La empresa se estabilizó bajo un liderazgo elegido por capacidad y no por lazos de sangre.
Yo también aprendí que la lealtad familiar no significa aceptar la traición como si fuera una tradición. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber hablado aquella noche en la mesa, recuerdo las velas encendidas, el pavó en el centro y el momento en que mi voz permaneció firme al hacer una simple pregunta. ¿Se lo digo ahora a todos o prefieres hacerlo tú? Sonrío, porque esa pregunta cambió absolutamente todo. No solo para mí, sino también para cualquiera que haya sido obligado a callar en nombre de una falsa paz. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez te han apartado, subestimado o te han dicho que no recibirías nada después de haberlo dado todo, entonces quédate en este canal. Suscríbete para escuchar más historias reales y poderosas sobre levantarse, recuperar tu valor y ver cómo la verdad finalmente ocupa el lugar que merece en la mesa.